En breve vamos a tener el DJI Mini 4 Pro en el mercado, por lo que se está hablando prácticamente en este mismo mes va a ser el lanzamiento de este nuevo modelo de DJI que vendría a suplir a este DJI Mini 3 Pro, que ya prácticamente se ha filtrado todo. Hemos visto varias imágenes por internet y ahora ya se ha filtrado el embalaje, el dron como es y esa cajita con las especificaciones técnicas que tiene ese nuevo DJI Mini 4 Pro. Así que vamos a verlo a lo largo de este vídeo, todo lo que nos trae ese nuevo DJI Mini 4 Pro y si merece la pena o no hacer el cambio respecto al DJI Mini 3 Pro. Hoy os voy a traer aparte un gadget, un accesorio súper necesario cuando hacemos vídeos en casa. Siempre nos pasa lo mismo, llegas a tu ordenador portátil, tu ordenador de sobremesa, me faltan conectores, no tengo para conectar el LAN en otro sitio, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, me he quedado sin almacenamiento. Pues aquí tenemos este HUD de la marca Orico que estáis viendo aquí en mi mano. Como veis, aquí tenemos una ranura para poder insertar un disco duro M2, ¿de acuerdo? Un SSD M2, va magnetizado, como estáis viendo, se guarda súper fácil y admite discos hasta 4 GB. Pero no es solo eso. Si no queremos utilizarlo como disco duro externo, aquí estáis viendo la cantidad de puertos que tenemos en este conector, un multiconector, para poder conectar por USB o USB-C a nuestro PC, que nos va a abrir un montón de posibilidades para poder conectar nuestras tarjetas SD o micro SD en esta ranura, 2 puertos USB 3.0 en este lateral, USB-C, aquí que tendríamos la parte trasera, otros 2 conectores USB-C, otro conector USB, ranura HDMI y un puerto LAN que nos va a dar montones de posibilidades de conexión a nuestro PC. Bueno, vamos a hablar de los cambios que tenemos respecto a este Mini 3 Pro en este nuevo modelo de DJI, este Mini 4 Pro. Lo vamos a hacer viendo las imágenes para que lo veáis vosotros bien. Si os fijáis en el Mini 3 Pro, los sensores van rectos, como estáis viendo aquí, la parte delantera, aquí los sensores traseros y van bastante rectos. Si os fijáis en la imagen de este nuevo dron, van un poco oblicuos, abiertos hacia los lados. Y si os fijáis aquí son muy planitos y esos nuevos tienen ese ojo de pez que hace que sean omnidireccionales según DJI. Tener cuidado porque al igual que ocurre con el DJI Air 3 son omnidireccionales entre comillas porque siempre tienen algún punto muerto al tener solamente 4 sensores. 2 frontales y 2 traseros, pues el espectro que cubre siempre va a quedar algún pequeño punto muerto que si tenemos ramitas o cables es posible que tengamos un accidente. Ese sería uno de los cambios significativos. Segundo cambio, mejora bastante la señal de transmisión. Vamos a tener la señal O4 al igual que tenemos en el DJI Air 3. Vamos a poder utilizar o el RC-N2 o el RC Control 2. Recordar ese mando con pantalla más económico, entre comillas, que ya teníamos en el DJI Air 3, que venía con antenas para mejorar la señal de transmisión de ese mando que venía en el Mini 3 Pro o que ya podríamos coger con algún modelo de Mavic 3 Pro, por ejemplo. Ese mando con pantalla que al final era transmisión O3, que fue una de las peores que sacó DJI al mercado, pues ahora viene con esta señal O4 que utiliza tribanda 2,4, 5,1 GHz y 5,8, al igual que lleva años haciendo Autel. Ya era hora que DJI copiara este tipo de señal a la marca Autel, porque ya sabéis todos los que seguís el canal que Autel tiene muchísima mejor señal que la que tiene DJI. Sobre todo lo vais a notar en Europa, en Estados Unidos, Latinoamérica, que voláis DJI en modo FCC, no tenéis tantos problemas como nosotros por el tema legislación y esas restricciones que volamos en modo C, que el rango siempre es muy
inferior al que tenéis en Estados Unidos, pero es que aparte la potencia de señal es inferior, pues con este nuevo O4 y ese 5,1 como tenía Autel se mejora muchísimo el tema de la señal. Es una de las mejoras que tenemos en este dron. Es un pro y es un contra a la vez, porque si tú tenías el Mini 3 Pro, tienes el Mavic 3 Pro, tienes el RC Pro, por ejemplo, que funcionan con O2, O3 o O3 Plus, no te va a valer para este nuevo dron y vas a tener que comprarte un mando específico para él. No te van a vender el dron solo como hemos podido comprar en otras versiones de DJI. De momento no es compatible, ya veremos con el tiempo si DJI hace compatible ese RC Pro, que después de gastarte 1000 euros hace 4 días no te valga para este tipo de drones nuevos, Air 3 o este Mini 4, yo lo veo un retraso bastante grande. Espero que DJI lo pueda hacer compatible. Tiempo de vuelo prácticamente el mismo, 34 minutos de tiempo de vuelo, son exactamente iguales. Hay que ser conscientes de que en un dron de menos de 250 gramos, pues oye, poca batería más vas a poder meterle que la que teníamos en el Mini 3 Pro. Igual con este tiempo nos sacan otra batería Plus, igual que en el Mini 3 Pro, pero recordar que sí, nos da más tiempo de vuelo, pero sobrepasamos ese peso de los 250 gramos, por lo que nuestro dron no estaría en categoría C0. Otra cosa buena es que prácticamente es seguro que este nuevo Mini 4 vendrá con el marcado de clase C0. Funciones automáticas, pues ahora resulta que también tenemos la función de waypoints, igual que tenemos en esa gama Mavic 3 o que tenemos en ese nuevo DJI Air 3. Es el primer dron mini que incorpora la función de waypoints, ese modo trayectoria que podemos grabar una ruta, le damos un botón y él solo va a realizar esa ruta el día que vayamos, por si queremos hacer un control de la progresión de una obra, del llenado de una presa, cualquier cosa, pues oye, tú lo programas, lo grabas, que quieres hacer una transición día-noche, pues oye, te va a hacer exactamente la misma ruta y vais a poder hacer cositas bastante interesantes con él. Los demás modos prácticamente son iguales, igual que tenemos en el DJI Mini 3 Pro. Tema de la cámara, para mí lo más importante en un dron con cámara. Cuando me compro un dron con cámara, lo que quiero es que grabe bien. ¿Qué nos ha hecho DJI? Nos ha puesto un sensor mayor de ese partido 1.3. Pues no. Lo que va a hacer, por lo que se ha visto en especificaciones, es poner ese sensor de 24 milímetros que tenemos en el DJI Air 3 con apertura focal 1.7, pero que al final no deja de ser un sensor 1/1.3. Vas a notar un cambio brutal respecto al sensor que tiene el Mini 3 Pro, pues prácticamente no lo vas a notar. Vas a notar más saturación en los colores, vas a notar más nitidez digital y hoy al final sí tenemos esos 48 megapíxeles por quad Bayer, de acuerdo. O sea que tenemos la cámara del DJI Air 3. O sea, prácticamente podemos decir que en imagen vamos a notar bastante poca diferencia. Y hasta ahí más o menos son los cambios que tenemos entre este Mini 3 Pro y Mini 4 Pro. Que si te va a interesar cambiar, pues oye, yo creo que si tienes un Mini 3 Pro, a no ser que necesites mucho la señal, porque hacer muchos trabajos que tienes que mandar el dron a la otra parte de un edificio, te corta la señal, pues oye, si no necesitas esa mejora de señal, yo creo que los cambios no son prácticamente significativos para decir de cambiarme. Sensores de tamaño similar ambos, modos inteligentes más o menos lo mismo, tenemos ese nuevo waypoint, tiempo de vuelo más o menos es lo mismo, sensores omnidireccionales entre comillas, que al final, oye, pues yo no utilizo el dron para seguimiento, no utilizo modos automáticos y si os soy sincero, prácticamente en todos los vuelos, porque más que ayudarme me fastidia, desactivo los sensores anticolisión para que no me pare el dron, para que no me desvíe el dron en una trayectoria que estoy haciendo cuando voy a pasar cerca de algo para poder hacer algún plano en alguno de los trabajos que realizamos. Sí que al final el 90% de los vuelos acabamos volando sin sensores anticolisión. Desde mi punto de vista, al final es muchas veces, oye, puedes sacar lo que tú quieras, es igual que Apple, Samsung, modelo cada 3 meses, cada 4. Últimamente vamos a dron cada 3 meses. Mavic 3 Pro, Air 3, ahora el Mini 4 Pro, de aquí a nada nos saldrá la Bata 2, luego el FPV no sé qué, luego el Air 3 Pro, luego sacarán el otro, luego el Mini 4 normal.
oye, merece la pena cambiarse, no merece la pena. Yo creo que si tienes un Mini 3 Pro, un Mini 3 no te merece absolutamente para nada cambiar de modelo. ¿Que tú quieres cambiarlo? ¿Que tienes dinero? Perfecto, pues oye, mejoras algunos aspectos en tu dron, pues oye, cámbialo. Pero cambiar por cambiar lo veo absurdo. Mini 3 Pro, sáltate a un Mavic 3 Pro. Vete a por un Mavic 3, Mavic 3 Classic, que vas a notar un cambio en la calidad de la imagen. Vete a un DJI Air 2S, que vas a notar un cambio en la calidad de la imagen. Sobre todo la gente que utiliza para fotografía lo va a notar bastante el cambio entre uno y otro dron. Pero Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, cambio en imagen, vas a notar bastante poco. Sí, también parece que nos van a poner el D-Log M, ¿de acuerdo? Vamos a tener ese perfil más plano, que también está bien, oye, pues son extras que le van poniendo en comparación con ese de Cinelight que teníamos en el Mini 3 Pro, que no se lo ponen porque DJI no quiere y porque así nos va dando pequeños bocaditos y va sacándonos modelos nuevos. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa, ponedmelo en los comentarios, ¿qué os parece a vosotros? Si lo cambiaríais, si no lo cambiaríais, si creéis que está bien lo que hace DJI o no está bien. Y oye, nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal. Mil gracias a todos por estar ahí detrás de la pantalla. Hasta la próxima, compañeros y compañeras.